Buenas. Tomás Salvador en este curso sobre Excel 2019. Hoy vemos la parte práctica del tema titulado formato condicional y del tema titulado utilización de funciones correspondiente al bloque uso avanzado de Excel. Es algo que nos hemos dejado pendiente a propósito cuando vimos el tema del formato condicional porque había un formato condicional que se basa en utilizar fórmulas, ¿vale? Es sencillo una vez que sabemos cómo se utilizan las fórmulas, es sencillo de acoplar fórmulas al formato condicional para que me dé resultados, pero esto que vamos a hacer aquí hoy es un poco más particular, un poco más complejo, pero es muy útil, es una opción muy útil. Yo he visto a gente utilizando esto a mano, de manera manual, cosa que es inviable, o sea que no tiene sentido que de forma manual utilicéis el formato condicional, ¿vale? Si el formato condicional está para eso, pues no intentéis hacer a mano algo para lo que Excel ya tiene una herramienta automática, ¿vale? Si yo tengo que hacer que se iluminen, tengo que hacer que aparezcan iconos en, en las celdas que cumplen ciertas condiciones, pues hago uso de ello, que es algo relativamente sencillo. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo particular utilizando el tema de las fórmulas, ¿vale? Tengo aquí una hoja que es la hoja de datos financieros, una hoja de datos financieros que en este caso no me he molestado ni en cambiar los títulos de las columnas. Aquí tengo datos financieros y yo lo que quiero, lo que voy a hacer va a ser, bueno, no hay ninguna fórmula, no me interesa aquí que haga fórmula, que haya fórmulas. La fórmula la voy a utilizar para configurar este formato condicional particular que os quiero enseñaros, que yo creo que es bastante útil y un poco complejo de entender, por lo menos para hacer. Yo lo que quiero hacer es que cuando el profit, cuando el beneficio, ¿vale? Esta columna L, supere los 75.000 dólares, por ejemplo, en lugar de marcar aquí la columna beneficio y solo marcar esta columna, que si estoy trabajando con un zoom un poco grande, pues ni siquiera la veo, ¿vale? En lugar de marcar esa columna cuando el beneficio supere 75.000 dólares, que me marque todas las celdas de la fila esa, ¿vale? Todas las celdas de la fila donde esté ese profit por encima de los 75.000. Bueno, eso es bastante útil. Obviamente es dinámico. Si ese profit bajase de 75.000 a 60.000, se quitaría el formato que yo ya daba a todas las celdas de esa fila. O si de repente pues el profit sube y entra dentro de ese mayor que 75.000, pues se iluminarían en color todas las celdas de esa fila, ¿vale? Esto lo vamos a hacer poco a poco para que entendáis cómo es y utilizando, en este caso, fórmulas, una fórmula súper sencilla que simplemente decir que la celda es mayor que, si casi casi es el proceso de cómo organizar esto para que me aplique bien el formato condicional que lo que es la fórmula en sí. O sea, realmente la complejidad la tiene en la aplicación del propio formato condicional. Vamos a hacerlo. Me tendría que ir a formato condicional y en este caso a administrar reglas para ver que no hay ninguna otra regla por aquí aplicada que me pudiera crear interferencias, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser crear una regla nueva. Creamos una regla nueva, en este caso de este tipo. Utilizar una fórmula que determine las celdas en las que hay que aplicar o no formato, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer. Utilizar una fórmula que determine las celdas en las que vamos a aplicar o no formato, ¿vale? Yo lo que hago aquí es, primero, dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Y me voy aquí, me voy a la columna profit, ¿vale? Y por norma, debería de empezar a trabajar en la fila 1, por norma, pero voy a coger un valor cualquiera, voy a ponerme aquí, ¿vale? Voy a decir, bueno, pues que el profit, uno cualquiera, porque no me ha dado por mirarlo y estaba, por ejemplo, aquí así y he cogido pues uno cualquiera, este mismo, ¿vale? Quiero que el valor de esa celda sea mayor o igual que 75.000 dólares, ¿de acuerdo? Fijaros que la máquina, por estar evaluando una fórmula, ya me ha metido delante el signo igual. Igual que esa celda. Y fijaros que me ha puesto los dólares, la referencia absoluta, tanto en la fila como en la columna. ¿Vale? Yo acepto y tengo media fórmula construida. Medio formato condicional construido. ¿Vale? ¿Qué más?
He aceptado, pero no he elegido formato. Vamos a elegir un formato. Formato, por ejemplo, de que me pinte la celda o la fila de ese color. Acepto. ¿Vale? Acepto aquí también. Y ya tengo casi todo construido. Y me dice, ¿a qué celdas quieres aplicar este formato? ¿O a qué celdas quieres que se evalúe este criterio? Y si se cumple, que se aplique este formato. Yo digo, se lo quiero aplicar a toda la hoja entera. A toda la hoja entera. ¿Vale? Yo borro de aquí y digo, quiero a toda la hoja entera. Incluso puedo coger desde aquí. Toda la hoja entera. No tiene sentido coger la fila 1, pero bueno, cogemos la fila 1. ¿Vale? No tiene sentido, pero cogemos la fila 1. Y ya tengo esto montado. Esto va por pasos. Vamos a ir haciendo y vamos a ir viendo si nos queda bien, si no, pero vamos avanzando poco a poco, ¿de acuerdo? Criterio a evaluar en todo ese rango de A1 a P701. Que el valor de la celda L14, que es una de las celdas de la columna Profit, sea mayor o igual que 75.000. En ese caso, que me pinte de ese color. Obviamente, si no, pues que no me lo pinte. Acepto. La máquina me pinta todo de color. Y yo digo, esto no es lo que yo quería. Yo quiero que si el profit es mayor que 75.000, obviamente me ponga cada fila de ese color. Si no, pues que me la deje sin pintar. Pero no hemos hecho nada mal. Hay que seguir configurando. Voy a formato condicional, administro reglas y veo la regla que he configurado. Nos damos cuenta de esto. L40 contra, aquí pone A1. ¿Vale? Aquí tenemos un desfase. Eso hay que corregirlo también. ¿Vale? Si yo estoy aquí aplicando desde A1, aquí tengo que estar también desde L1. ¿Vale? Vamos a corregir esta parte, la primera. Vamos a corregir esta parte. Si estoy evaluando desde A1, aquí tengo que corregir, tengo que tener también puesto esto desde A1. Esperad que no me deja, vamos, perdón, desde la fila 1. ¿Vale? Esto tiene que estar cuadrado. Si aquí empieza desde la fila 1, aquí tiene que empezar desde la fila 1 para que no haya desfase. ¿Vale? Son las dos cosas que hay que, o sea, es una de las dos cosas que hay que corregir después de hacer la primera aproximación al formato condicional que necesito. Que eso esté cuadrado. Si he dicho que se aplica desde la fila de título, aquí también tengo que mirar desde la fila de título. Si aquí lo hubiera puesto que se aplica desde la fila 2, ¿vale? Veis que tampoco me va a hacer nada particular. Aquí también tengo que decir que se aplica desde la fila 2. Editar, decir que empieza desde la fila 2. ¿Vale? Eso hay que cuadrarlo. Tiene que estar a la misma altura. 2, 2. De momento no me funciona. ¿Qué me falta? Pues falta una cosa. Si yo interpreto esta fórmula, ¿qué dice la fórmula? Si la celda en concreto L2 es mayor que 75.000, entonces yo digo, a ver, acepto aquí, ¿vale? Muevo, digo L2, no, mira, pues L2 en este caso es menor que 75.000, pero claro, pero es L2. Aquí nos falta una cosa. ¿Os acordáis del último que hemos visto en el vídeo de teoría, perdón, de práctica del uso de funciones? Hemos comentado tema de los valores absolutos y los valores relativos, que hay ciertas ocasiones en las que tiene sentido, tiene mucho sentido, de hecho solo tiene sentido, utilizar valores absolutos a fila o a columna o relativos a fila o a columna, no a las dos o a ninguna, como se hace muchas veces. Entonces, fijaros qué pone aquí. La evaluación de el criterio es en L2 en concreto. Y luego eso se va a aplicar en todas y cada una de las celdas de la tabla o de este rango de datos. ¿Vale? Si yo estoy en la fila 2, querré mirar L2. Si estoy en la fila 20, querré mirar L20. Si estoy en la fila 450, querré mirar L450. ¿Vale? ¿Qué me falta aquí? Aquí lo que sí que tengo que dejar fija es la columna. Está fijo el dólar en la columna, eso está perfecto. No voy a querer mirar otra columna que no sea el profit. No voy a querer mirar otra columna, las ventas, los descuentos. Solo quiero mirar la columna del profit, con lo cual esa la fijo. Pero de la fila yo no quiero fijarla. Yo quiero que esté evaluando la celda que esté evaluando
Estoy evaluando la celda F40. Bueno, pues aquí voy a seguir mirando L, pero en este caso 40. Por eso quito el dólar del 2, ¿vale? Para que cuando esté en la fila 40, la máquina vaya a L40. Esté en la fila 80, la máquina vaya a L80. Independientemente de en qué columna, porque la columna no la estoy tocando. La columna siempre va a mirar la L, dólar L. La fila es la que va a cambiar. Si yo la acepto, compruebo que no se me ha ido lo del 2, 2, ¿vale? Que aquí sigo teniendo el 2 y aquí sigo teniendo el 2. Acepto. Y estoy así, ¿vale? Estoy así que funciona. Y esto es una maravilla, ¿vale? Que yo pueda ver aquí marcado que estas son, en este caso, las, no sé si serán ventas o serán compras o serán resultados de empresas o donde el profit está por encima de 75.000, ¿vale? No hace falta que me vaya a la columna profit para comprobarlo porque efectivamente es así. De hecho, si esto bajase a 60.000, automáticamente se cambia solo. Si esto subiese a 75.800, obviamente se cambia solo. Y se cambia para todas las celdas. ¿Por qué? Porque la fórmula, acabamos de hacer una fórmula, perdón, un formato condicional que afecta a todas y cada una de las celdas de la hoja. ¿Vale? Que son ahí, pues, no recuerdo si había, ¿cuánto hay aquí? Pues 700 filas y pues unas 15, 20 columnas. ¿Vale? Unas 1.400 celdas, más o menos. ¿Vale? Es a lo que se lo estamos aplicando. Entonces, esto sí que me vale. Esto sí que es útil. Esto sí que es un uso un poco más avanzado, o ya bastante más avanzado, por lo menos, de entender cómo se monta del uso del formato condicional. ¿Por qué os decía lo de que estuviera aquí pareado esto con esto? Porque fijaros aquí. Si yo aquí le dijera que la primera celda con la que trabajo es la celda L2, ya obviamente con el formato, perdón, con la referencia absoluta quitada. ¿Vale? Si le digo que trabajo con L2, pero he dicho que se aplica desde A1, nos podemos encontrar, verás porque la máquina creo que aquí sí, es que lo ha cambiado, ¿vale? Lo ha cambiado. Vamos a ver si lo podemos forzar. Es que no sé si me va a dejar forzarlo. L2 con A1. Sí, ahora sí, ¿vale? Que hay veces que la máquina lo cambia sola. Fijaros lo que nos está pasando aquí. Si os ocurre esto, decís, es que el profit da la casualidad que es justo la celda de después. Y me lo está marcando mal. Esto hay que revisarlo. Siempre cuando hacéis cualquier fórmula, cuando utilizáis cualquier fórmula en cualquier sitio, hay que revisarlo. Y aquí fijaros lo que está pasando. Este es el profit, pero me está marcando la fila anterior. Este es el profit bueno de más de 75.000 y estos dos, pero me está marcando las filas anteriores. Este es el bueno, me está marcando el anterior. ¿Qué ocurre? Nos ocurre eso, este desfase. Estamos evaluando L2, pero estamos aplicándolo desde la fila 1. Esto tiene que estar cuadrado, L2 con A2 o L1 con A1, me da exactamente igual. Si yo aquí pongo un A2, ¿vale? Lo arreglo, ¿de acuerdo? Lo arreglo. Esperad que es que me vuelve a hacer lo mismo, que si lo cambiamos ahí, me lo cambia en los dos lados. Hay que hacer la edición de la regla y modificarlo aquí, ¿vale? Esto es un poco funcionamiento un poco raro que tiene Excel. Si lo modificamos aquí, ¿vale? Me cambia esto de la izquierda también en relación a eso. Entonces es mejor editar la regla y cambiarlo aquí para que se quede pareado, para que se quede 2 con el 2. Yo digo que si lo cambiamos, si está descuadrado y lo cambiamos en el se aplica, también me lo cambia a la izquierda en la fórmula y es como un bucle que no acabo nunca de solucionar. Sin embargo, si voy a editar regla y lo cambio ya en la propia fórmula, ya se queda cuadrado. Y ahora ya va 2 con 2. Y si acepto, ya me queda bien como estaba antes, ¿vale? Como estaba al principio. Son las tres cosas que hay que hacer. Primero, poner una regla a mano de estas, utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Esa fórmula va a ser en este caso que el profit sea mayor que una cantidad. Podría ser que el profit sea mayor que el resultado de una fórmula. Podría ser varias fórmulas, perdón, una fórmula con varias funciones, utilizando la función condicional, utilizando las funciones lógicas, ¿vale? Y luego se aplica, esto sí siempre se aplica a todas y cada una de las celdas de la tabla. Si yo solo quisiera, por ejemplo, que se aplicase a estas dos primeras filas, pues aquí pondría de A2, por ejemplo, a
B o a C 701, ¿vale? Y solo se aplicaría a esta parte. No se aplicaría a todas las filas. Pero yo creo que es mucho más cómodo, ¿vale? Que se aplique a todas, que no que se aplique solo a parte de las celdas. Esto es más cómodo, más visible, más práctico. Además, luego, si aquí tenemos datos filtro, acordaros que los filtros luego se pueden hacer por color, ¿vale? Sobre cualquier columna. Y aquí tengo todas las, toda la información, en este caso, toda la información, por ejemplo, incluso con los productos, toda la información o por países de aquellas filas que cumplen que el profit está por encima del 75.000 sin llegar a hacer ni siquiera el filtro por esta columna, ¿vale? Porque lo estoy haciendo por colores. Estoy haciendo el filtro por color aquí. ¿Por qué? Porque he hecho un formato condicional que me pinta esta celda de color. Y puedo jugar con eso y puedo meter filtros en otros lados y, ¿vale? O sea, son muchas opciones las que tengo, pero solo este hecho yo creo que es bastante útil. Ya os digo que he visto gente hacer anotaciones aquí en las columnas de la derecha cuando los datos cumplen ciertas condiciones. Hacer anotaciones a mano. Aquí, hacer anotaciones del tipo que sea, cuando lo más cómodo creo que es esto, utilizar formatos condicionales de esta manera. ¿Vale? Sin tener que anotar, sin tener que marcar, sin tener que cambiar el formato a la propia celda donde está la información que a mí me interesa evaluar, sino ponerlo a otras celdas adyacentes, que en este caso son toda la fila entera, que de forma visual quedan, ya veis, todas colocadas aquí, ¿vale? Y es mucho más cómodo verlo y es mucho más cómodo llevar el control, ¿vale? Bueno, pues este ejemplo os le he sacado aparte por no hacer mucho más largo el vídeo de práctica inicial de las funciones, que ya era bastante largo, y tampoco le podía poner en el vídeo de formato condicional porque no habíamos visto todavía las fórmulas, ¿vale? Bueno, pues con esto está y seguimos viendo contenidos en vídeos posteriores.